Okay, so we do have a critical mass of people. So thank you everybody for being here. I'm Nati Karfi, the ED of the Open Data Charter. On just a quick note, we are recording the session. So if you don't want to be recorded, please just do not put your camera on. And I'm going to pass the baton to our civil society co-chair of the implementation working group, Larissa. We're going to be talking about smart cities, and we have a great panel. So thank you, everybody who joined. And remember that we have interpretation services, both in Spanish and English. You just have to press the button and decide your language. Larissa, the floor is yours. Elegir su idioma de preferencia. Larissa, te damos la palabra. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Larissa. En primer lugar, me voy a disculpar por el ruido porque estoy en un lugar público en el día de hoy, pero bueno, sigamos adelante. Tenemos excelentes oradores el día de hoy que vamos a estar hablando acerca de cómo gestionar los ecosistemas de datos y también la gobernanza de los datos y las ciudades, que es un paso fundamental para poder alcanzar los ODS, con lo cual vamos a escuchar hablar acerca de algunos proyectos, los recursos y las capacidades que nos permiten seguir promoviendo los recursos humanos y los derechos digitales. Y también la recolección de datos de múltiples actores y cómo combinar las tecnologías de imágenes en los sets de datos. Vamos a comenzar hoy con Florencia. Bienvenida, Florencia. Florencia Cerali trabaja en derechos digitales. Hoy está trabajando en un proyecto en UN Habitat. Antes de trabajar en UN Habitat, trabajaba con Open Data Charter y era parte de este grupo. También tiene muchísima experiencia con el Instituto de Datos Abiertos y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado. Es un placer para mí poder estar de nuevo aquí con ustedes en el grupo de trabajo de implementación. Para aquellos que no me conocen, soy Flor Cerale y trabajo en el flagship program de UN Habitat, y hoy voy a estar contándoles un poquito acerca de cómo podemos utilizar mejor las tecnologías y los datos, cómo los podemos aprovechar para poder alcanzar los ODS. ¿Se ve la presentación? Sí, muchísimas gracias. Mi presentación de hoy se trata de los lineamientos internacionales de las ciudades inteligentes centradas en las personas, que es nuestro proyecto principal para este año, y nuestro objetivo es poder tener estos lineamientos para que se puedan aprobar el año entrante. Por eso quiero hablar un poquito acerca de la importancia de estos lineamientos. En primer lugar, es sumamente importante porque la tecnología de alguna forma está transformando nuestras vidas en las ciudades. Estamos utilizando los datos para políticas basadas en las pruebas, para el mapeo de espacios públicos, pero también en las administraciones públicas, particularmente los gobiernos locales, que están aprovechando los datos y las tecnologías para poder ser más transparentes frente a sus ciudadanos, pero también más eficientes en la prestación de servicio. Y también se utilizan en los ecosistemas locales, creando puestos de trabajo para los startups, para las pequeñas y medianas empresas, y también permite una mayor participación de los residentes en la toma de decisiones. Pero también los datos de la tecnología plantean nuevos riesgos para los gobiernos locales. Por eso los gobiernos locales son quienes lideran la transformación digital, pero también enfrentan muchos desafíos y muchos riesgos. En primer lugar, el modelo tradicional de ciudad inteligente tiene una forma de brindar las soluciones basado en la oferta, con lo cual siempre terminan con contratos sumamente largos, con tecnologías que se están probando o se están utilizando en otros lugares, o en algunos casos son los conejillos de indias de estas tecnologías. Muchas veces estas tecnologías excluyen a muchas personas, a veces por una falta de alfabetización digital y también por las brechas de datos. En algunos casos, la tecnología viene a reforzar las brechas y los desafíos existentes.
También tenemos un riesgo en materia de protección de los derechos humanos. En algunos casos, los derechos humanos no se protegen ni se promueven en línea. Y esto se debe a las prácticas de gestión de datos, las prácticas de gobernanza de datos, que son sumamente débiles, la protección de datos, la vigilancia y las consideraciones éticas de todas las tecnologías. Y también hay una falta de transparencia y de rendición de cuentas respecto, por ejemplo, de la inteligencia artificial que utiliza sistemas y en la forma en que se utilizan estas tecnologías para tomar decisiones que pueden afectar la vida de las personas. Muchos de estos desafíos tienen que ver con una falta de normas de gobernanza de datos, particularmente en los gobiernos locales. También hay brechas de datos en las ciudades y estos datos fueron obtenidos de una revisión global de gobernanza de ciudades inteligentes llevada a cabo en 2022, en el que respondieron 150 gobiernos locales algunas preguntas respecto de la gobernanza de datos. Y, por ejemplo, los datos automáticos se utilizan solo en el norte global. Un 81% de los encuestados de los países de altos ingresos están utilizando estos datos, pero solo un 29% en los países de menores ingresos. La interoperabilidad presenta otro desafío porque hay muchos organismos que están utilizando distintas infraestructuras para poder trabajar con estos datos y algunos gobiernos locales no tienen portales de datos, pero tampoco están utilizando Analytics. Esto plantea numerosos desafíos. Uno de ellos tiene que ver con la colaboración, particularmente intergubernamental, para poder utilizar estos datos para datos específicos para transportes, protección social. No se están utilizando con la efectividad que se deberían utilizar. Y muchos de estos desafíos tienen que ver con los datos. En Smart Cities tenemos una visión. Nosotros queremos utilizar los datos, la innovación y la tecnología para poder mejorar la vida de las personas y las comunidades. Queremos utilizar estas soluciones para una transformación humana sustentable y tenemos tres consideraciones claves. En primer lugar, como decía, la alineación de estas soluciones con sustentabilidad y las prioridades, utilizar las tecnologías para poder abordar las necesidades de las personas. En segundo lugar, propiciando la inclusión digital, es decir, abordando las brechas antes de hablar de tecnología y datos. Y la última y más importante, protegiendo y promoviendo los derechos humanos tanto en la vida como online. Y nuestro enfoque se basa en 5 pilares. Pueden descargar nuestra playbook si quieren toda la serie, pero básicamente este enfoque se basa en 5 pilares. Uno tiene que ver con el empoderamiento de las personas y las comunidades. En este pilar, los datos son una de las consideraciones. ¿Cómo hacemos para que las personas tengan los conocimientos necesarios y estén preparados para poder utilizar estos datos para su propia toma de decisiones? Luego, manejar las infraestructuras de forma segura. Los portales forman parte de esta infraestructura de datos y es sumamente importante contar con la normativa necesaria para poder mitigar todos los riesgos que tienen que ver con la vigilancia y la protección de datos, haciendo equitativo el acceso a la tecnología, utilizando de forma responsable la infraestructura. Y tenemos 5 formas de interactuar con los Estados miembros y los gobiernos locales. Uno es la advocacy mundial. También tenemos el desarrollo de capacidades, tenemos distintos playbooks. Hemos desarrollado recomendaciones sobre las tecnologías distintas y cómo están utilizando las ciudades, por ejemplo, la inteligencia artificial o el blockchain. Hemos implementado un proyecto a fin de entender cómo funciona la gobernanza de datos en las ciudades y cómo se están protegiendo o no los derechos humanos digitales. En tercer lugar, tenemos servicios de asesoría, tenemos una mesa de ayuda digital para distintas ciudades. Hemos hecho recomendaciones y hemos brindado asesoramiento a gobiernos locales y nacionales. Diseñamos el plan maestro de Ruanda. También tenemos un acelerador para las ciudades
y financiamos proyectos de manera directa. Uno de ellos es Open Innovation for Climate Action, innovación abierta para la acción climática. Y creo que tuvimos algunos invitados para hablar al respecto el año pasado. Algunos de los desafíos tienen que ver, por ejemplo, con cómo está utilizando la ciudad de Bogotá los datos para poder mejorar el transporte en la ciudad. Pero hoy quiero hablar de este llamado global que hicimos el año pasado. Los Estados miembros le pidieron a UN Habitat que desarrollara lineamientos globales para ayudar a conformar estas ciudades inteligentes. Esto es sumamente importante porque de todo nuestro trabajo se va realizando en función de este marco, que será un marco no vinculante de recomendaciones que va a establecer obligaciones para todas las partes del ecosistema para poder seguir avanzando en políticas más equitativas. El objetivo de estas recomendaciones son seguir trabajando sobre la narrativa de ciudades inteligentes para poder trabajar en ciudades inteligentes centradas en las personas, ofrecer recomendaciones a todos los gobiernos de todos los niveles, pero también a las organizaciones de la sociedad civil y a la academia para poder propiciar las ciudades inteligentes basadas en las personas o centradas en las personas en otros marcos normativos de Naciones Unidas. Algunos de los valores tienen datos en todos lados, utilizar los datos para poder reducir el impacto ambiental, pero también para medir y comprender cómo la transformación digital también tiene una huella ambiental. Transparencia, por supuesto, gobernanza de datos multinivel, protección de la privacidad y desarrollo de oportunidades económicas y capacidades digitales. Estas recomendaciones están en la primera etapa de redacción, pero por ahora hemos definido 7 áreas temáticas distintas: infraestructura digital y servicios de las ciudades, gobernanza digital, participación de la comunidad, inclusión digital, sustentabilidad ambiental, desarrollo de capacidades y desarrollo económico. Y como pueden ver, estamos brindando recomendaciones en cada una de estas áreas. Hay distintas formas de colaboración. Nosotros en este momento estamos trabajando en las recomendaciones internacionales, pero también estamos comenzando con un proceso de consulta. Estamos llevando a cabo consultas con todas las partes interesadas, con organizaciones de la sociedad civil, con el sistema de ONU, con empresas privadas. También tenemos un grupo de 31 expertos que están brindando asesoramiento, de modo que una de las formas de participar sería a través de las consultorías, brindando su opinión. Una vez que lo tengamos, lo voy a compartir con el grupo. Tenemos también una encuesta donde también pueden aportar sus opiniones a través de ese documento. Y también estamos abiertos a colaboración e investigación en aspectos específicos de estos lineamientos. Y lo último que quería comentarles como parte de mi presentación es que los gobiernos locales juegan un papel sumamente importante en el Compacto Digital Global. Están comenzando a ser mencionados en este Compacto Digital Global, el primer borrador. Pero para aquellos que no saben lo que es el Compacto Digital Global, forma parte del Pacto del Futuro y es una declaración de principios que van a ir delineando la forma de construir nuestro futuro digital libre y seguro. Tiene distintos principios y los invito a seguir de cerca esta conversación porque hay muchísimos temas respecto de gobernanza de datos, propiedad sobre los datos y también hay distintas consultas y formas de participar. Eso es todo de mi parte. Les dejo algo de contexto y estoy aquí muy interesada por escuchar el resto de las presentaciones y para poder seguir esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Un comentario muy rápido. Este proyecto es de vital importancia
porque realmente está haciendo un aporte sumamente valioso. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Vamos a estar compartiendo toda la información en nuestras redes. Y ahora vamos a pasar a Héctor. Héctor es ingeniero. Héctor Domingo es un ingeniero que tiene más de 15 años de experiencia en proyectos industriales. También se especializa en investigación y desarrollo de tecnologías de imagen y está trabajando en tecnologías para la ciudad de Portland. Muchísimas gracias, Héctor, por estar aquí. Te doy la palabra y puedes compartir una presentación si quieres hacerlo. Muchísimas gracias por la invitación. Siento que estoy aquí con mis personas, con mi gente aquí, porque hay algunos de ustedes que ya los conozco, hemos compartido otros foros y les agradezco muchísimo la invitación a compartir lo que estamos haciendo localmente en Portland, que es un montón. Y para ello armé esta pequeña presentación concentrada únicamente en datos abiertos, pero el trabajo en el que yo estoy participando está dentro del paraguas de ciudades inteligentes y también tiene que ver con tecnologías de privacidad, de vigilancia. Y muy recientemente hemos incluido también inteligencia artificial. Como decíamos antes, soy Héctor Domínguez y estoy coordinando esta iniciativa sobre datos abiertos, privacidad, tecnologías en la ciudad de Portland. Comencé a trabajar aquí en 2019, con lo cual llevamos unos 6 años de trabajo en los que hemos tratado de seguir algunas de estas ideas y principios. Yo venía del sector privado y empecé a trabajar para el gobierno de la ciudad de Portland. Y yo entré como coordinador de datos abiertos y lo primero que hicimos fue definir qué era lo que era abierto y qué es lo que no era abierto. Y para ello comenzamos a trabajar en privacidad, porque la privacidad es un derecho humano. Y por ese motivo empezamos a trabajar a colaborar muy estrechamente con la Oficina de Equidad y de Derechos Humanos, que le enviamos todo el lenguaje que estábamos utilizando en lugar de decir centrados en los datos o centrados en las necesidades de las ciudades. Siempre tratamos de plantear todo desde la perspectiva de la comunidad, los principios de datos desde la perspectiva de la comunidad, implementar programas desde la perspectiva de la comunidad. Ha sido un largo viaje, pero ha sido sumamente transformador. Si comparamos lo que hemos podido hacer en la ciudad de Portland comparado con otros lugares. Los datos abiertos son una herramienta sumamente valiosa, no solo para ser más transparentes, más responsables como gobierno, sino también para entender dónde estamos parados. Toda esta información que ustedes vienen aquí viene del análisis demográfico que nosotros llevamos a cabo en la ciudad de Portland, utilizando datos del censo y otra información de conocimiento o de acceso público. La ciudad de Portland tiene aproximadamente 650.000 personas, es la 24ª en tamaño en los Estados Unidos. Es la ciudad que más blancos tiene residiendo en Portland, un 64%, pero si lo analizamos en función de edad, esto está cambiando, porque las generaciones más jóvenes son muchísimo más diversas, con lo cual tenemos que seguir de cerca esta evolución y crecimiento de la ciudad de Portland. En Portland se habla inglés, español, también vietnamita, chino, ruso, somalí, ucraniano, rumano, nepalí y chuquís. Estas son lenguas que son habladas por más de 1.000 personas según el último censo. Y desde el punto de vista demográfico, esto nos muestra dónde se distribuye la población en la ciudad. Aquí tenemos algunos modelos que nosotros venimos construyendo juntos. Los modelos de la izquierda son el riesgo de gentrificación y desplazamientos en la ciudad. Cuanto más oscuro, mayor es el riesgo. Y fíjense que tenemos algunas áreas en violeta y en azul oscuro. Esas son las que estaban en riesgo hace 10 años y ahora están completamente gentrificadas y las familias que originalmente vivían ahí ya han sido desplazadas.
También tenemos la vulnerabilidad económica bajo la izquierda. Cuanto más oscuro, mayor la carga económica que enfrentan esas familias. El de abajo a la derecha tiene que ver con una calificación de diversidad que hicimos en la ciudad. Cuanto más diverso es el barrio, lo que ven ahí en la más oscuro y lo que ven en la animación es la ola de calor que tuvo la ciudad de Portland en 2021 y lo tenemos mapeado en aquellos lugares donde hay mayor vulnerabilidad económica, mayor diversidad y mayor riesgo de desplazamiento, con lo cual los datos abiertos nos pueden decir muchísimas cosas, nos pueden revelar mucho. Eso fue en 2021, hace 10 años o antes. Lo que nosotros en Portland vivíamos generalmente 2 eventos climáticos cada 10 años, pero ahora tenemos 2 por año. Muy rápidamente, como les decía, comenzamos a trabajar en datos abiertos en 2009. La ciudad de Portland tiene datos que están abiertos por defecto. El programa de ciudades inteligentes que se divide en privacidad, vigilancia, datos abiertos, gobernanza de datos y servicios de datos, que ahora, como les decía, pasó a incluir también inteligencia artificial. Antes del COVID, nosotros teníamos una visión de los datos abiertos, que era un poco utópica. Nosotros queríamos tener un plan donde la ciudad de Portland en la misma geografía formara parte de 3 condados distintos. Nosotros formamos parte de 3 condados distintos. Estamos en el límite con Washington State, estamos en Oregon, pero estamos colaborando estrechamente con el estado de Washington también. Somos sumamente diversos. Estamos tratando de armar este lago de datos urbanos de Portland y teníamos todas estas ambiciones. Soñamos con los datos. Pero vino el COVID y lo frenó todo. Empezamos a analizar los verdaderos desafíos de los datos abiertos y cómo implementarlos, porque efectivamente tienen que ser abiertos y utilizables. Esto requiere alto grado de colaboración. Tenemos distintos pasos que tienen que seguir todas las personas que participan del proceso. Y también tenemos una cierta vida útil de los datos, porque los datos de hace 5 años ya no funcionan, requieren mantenimiento, también puede generar ineficiencias en el sistema. Tenemos algunos casos en que las personas no quieren liberar los datos, pero tenemos algunos problemas más sistémicos en ese sentido. Hay algunos riesgos asociados al uso incorrecto de los datos o los faltantes de datos y la generación de modelos en función de particiones de datos. Tenemos también preocupaciones de privacidad y de seguridad y también tenemos este mosaico. Hay distintas perspectivas, incluida la perspectiva de la comunidad y el uso por parte de la comunidad y tener los propios datos que también forman parte de esta conversación. Esto sin ninguna duda es un gran desafío. Privacidad, nosotros desarrollamos los principios de privacidad. Estamos tratando de ver cuál es el ciclo de vida para los datos. Los datos por lo general son esta inteligencia comercial y también pueden ser un activo digital. Hay distintas formas en que podemos percibir los datos. Aquí tenemos algunos tableros, por ejemplo, con mapas que nos muestran cómo estamos utilizando los presupuestos. En este momento tenemos un proyecto para la implementación del estándar de contratación abierta. Queremos ser un poco más transparentes respecto de quién tiene contrato con la ciudad, quién tiene subcontratos con la ciudad, para poder infundir mayor confianza y un desarrollo económico más justo. Los datos tienen que ser abiertos y tienen que ser descargables y tienen que ser accesibles desde la perspectiva técnica. Un ejemplo del que estamos súper orgullosos es que en una de las evaluaciones de privacidad que hicimos nosotros para la policía,
nosotros recomendamos que el uso de drones estuviera disponible como datos abiertos y lo hicieron. Ahora tenemos los datos y no hemos tenido ninguna solicitud de datos. ¿Por qué? Porque todos los datos estaban disponibles para la comunidad. Cada oficina es responsable de sus datos, pero esto genera silos, con lo cual estamos tratando de poner fin a estos silos. No tenemos ningún repositorio central, tenemos muchos repositorios, pero ningún repositorio centralizado. Estamos colaborando con distintos grupos para poder aprovechar este portal. Ya tenemos un manual que describe el flujo y los distintos aspectos de los datos y también una ronda de procedimientos y procesos que pueden ser sumamente técnicos, pueden ser muy costosos y pueden llegar a generar barreras. Celebramos el Día de Datos Abiertos y hacemos presentaciones. Ya tenemos una presentación en YouTube para poder concientizar tanto dentro como fuera de la ciudad respecto de los problemas y las cuestiones que tienen que ver con los datos. Invitamos a todos también a los discoteques, que es un término que tomamos prestado de los activistas de Detroit y de Oakland y significa descubriendo tecnologías. Y hemos estado organizando algunos de estos eventos con muchísimo éxito. Hoy estamos tratando de ver cómo podemos hacer para poder unir estos hilos de los que les hablaba y estamos colaborando con el estado de Oregon y con otras jurisdicciones. Y estamos trabajando con algunas instituciones académicas, explorando distintas ideas en materia de ciberseguridad, de inteligencia artificial. Y también estamos tratando de ampliarlo. Este año estamos haciendo un esfuerzo específico respecto de alfabetización digital, alfabetización pública y en materia de derechos digitales. Y un ejemplo para cerrar, estamos armando una exhibición de arte. Yo soy inmigrante aquí en los Estados Unidos. Estoy aprendiendo muchísima historia y 3 años atrás aprendí acerca del trabajo de W.B. Du Bois, que fue quien armó para la exposición de 1900 en París estas visualizaciones hermosas de datos. 1900, explicando cómo la comunidad negra, unas décadas después de la abolición de la esclavitud, estaba haciendo un aporte activo al desarrollo económico de los Estados Unidos. Por eso estamos tratando de armar otra exhibición de arte y lo llamamos W.E.B. Du Bois y el Griot Digital, invitando a los jóvenes a enviar proyectos para que lo puedan utilizar como una herramienta narrativa para su historia propia. Al igual que W.B. Du Bois en 1900, tenemos una pequeña esquina en uno de nuestros edificios principales y nuestra exhibición de arte va a estar allí desde agosto hasta octubre. Y estamos súper entusiasmados con eso. Sin más, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Héctor. Es fantástico que puedan estar implementando este proyecto en Portland y cómo están aliándose con otras personas en esos proyectos. Ahora vamos a seguir adelante. Vamos a ir al último orador, Antonio. Antonio es el responsable técnico de este proyecto del que vamos a hablar hoy y también es un experto en distintos proyectos en Terra con financiamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea. Y ahora nos va a estar contando acerca de este proyecto sumamente importante que combina las tecnologías de imágenes. Muchas gracias, Antonio. Te damos la palabra. Muchísimas gracias a todos. ¿Pueden ver mi pantalla?
Perfecto. Yo soy el coordinador técnico del proyecto Spotted. Y para contarles un poquitito cuál es el contexto en el cual está funcionando Spotted, esto tiene que ver con el objetivo de la Comisión Europea, que le quiere brindar datos abiertos y legibles. Y esto es particularmente para algunas categorías estratégicas que incluyen, por ejemplo, las estadísticas y la movilidad. Y estos tipos de datos se consideran de alto valor y deberían distribuirse a través de la interfaz estándar para poder ser utilizados a través de la aplicación de inteligencias artificiales para poder mejorar los servicios a la ciudadanía y también la calidad de los servicios. Spotted significa se creó hace 3 años. Tenemos distintos socios que provienen de la administración pública, de empresas grandes, empresas pequeñas y medianas y mm, making the first step to support dar los what primeros pasos para poder dar respuesta a la Comisión Europea en ese pedido de la implementación real de conjuntos de datos de alto valor. El proyecto busca facilitar la gestión de las zonas verdes por parte de la administración pública, explotando el poder de los datos y también brindar apoyo a los hacedores de políticas en el análisis de estos datos. Particularmente en Spotted, estamos utilizando datos geoespaciales de observación y estadísticos. ¿Cuáles son los resultados que buscamos? ¿Qué es lo que le podemos ofrecer a nuestro cliente? Nosotros ofrecemos una solución innovadora basada en la integración y el análisis personalizado de grandes conjuntos de datos abiertos, incluidos obviamente datos de observación de la Tierra que permiten monitorear qué es lo que sucede en las ciudades para poder gestionar las áreas verdes y para poder brindar apoyo a los hacedores de políticas para que tomen las mejores decisiones posibles. A tal fin, nosotros articulamos distintas tecnologías disruptivas, por ejemplo, inteligencia artificial, almacenamiento en la nube, computación en la nube, ofreciendo tableros personalizables que permiten monitorear cambios de la Tierra. En principio tenemos 4 objetivos. El primero son los servicios transfronterizos. Nos gustaría poder ofrecer servicios que se puedan adaptar y personalizar en cada ciudad en particular. Y tenemos 3 ciudades en la etapa piloto, nuestra etapa de experimentación. Y por supuesto, queremos explotar los datos que provienen, por ejemplo, de el programa de la Unión Europea, Uvernus, y quisiéramos también poder ofrecer a terceros APIs estándar, es decir, interfaces estándar, de forma tal que el tercero pueda interactuar de forma fácil y de manera estándar con nuestro marco y analizar los datos a través del portal europeo, de los portales nacionales y en general todos los portales internacionales. Y por último, queremos reutilizar algunas plataformas de datos específicas
para poder hacer una armonización de la semántica de datos, para poder garantizar la armonización que surge de distintos tipos de datos y de distintas ciudades o casos de uso en general. ¿Cuáles son los activos explotables con los que contamos? En primer lugar, tenemos un marco técnico que nos ofrece un tablero visual. Las aplicaciones de servicios piloto, en cada piloto se definen aplicaciones específicas utilizando estos conjuntos de datos de alto valor y llevamos a cabo una evaluación de impacto, una elaboración de la metodología y un marco que incluye también alguna serie de indicadores para las instituciones y para la prueba piloto. Y por último, las lecciones aprendidas y los lineamientos para los hacedores de políticas y la administración pública. Como les contaba, tenemos 3 ciudades piloto en las que estamos experimentando nuestros servicios. La primera es Milán, con Spotted. Milán quiere desarrollar una plataforma de datos para analizar y predecir las repercusiones urbanas, sociales y económicas de las iniciativas de transformación ecológica. Esta plataforma ayudará a la formulación de políticas para poder desarrollar programas de sostenibilidad en la ciudad de Milán, particularmente en la acción municipal. Tenemos Helsinki también en Finlandia para poder monitorear la sustentabilidad en la planificación urbana. Spotted quiere brindar datos que permitan entender cómo el turismo puede impactar las áreas verdes en el contexto urbano, y el foco principal es brindar datos útiles y desarrollar procesos para poder utilizar los datos satélites para la adaptación al cambio climático y la mitigación, para poder brindar apoyo a fin de lograr los objetivos de neutralidad de carbono de la ciudad. Y la última de las ciudades es Nápoles, donde el foco tiene un poco más que ver con las estrategias de regeneración urbana. Con este proyecto piloto, con Spotted, Nápoles quiere volver a planificar el área natural de la ciudad, utilizando las imágenes satelitales y las herramientas algorítmicas a fin de poder comprender un poco mejor el terreno, manejar la accesibilidad y la seguridad y la comodidad de la población, impactando la reforestación, la restauración de especies de árboles, y esto es algo que es común a las 3 ciudades. ¿Cómo funciona Spotted? En primer lugar, recabamos datos de distintas fuentes, de satélites, pero también del portal nacional, del portal europeo. Tomamos estos datos brutos o no procesados. Luego se organizan en una fuente, en una base de datos, y tenemos un bloque de procesamiento que analiza estos datos y los alimenta al portal de datos europeos. En este momento,
European cumple su objetivo porque la visualización de los datos se exige al portal de la ciudad, es decir, cada portal puede tomar datos publicados en el portal de datos europeos y pueden publicar y visualizar datos en función de las necesidades específicas que tengan. Esto es muy técnico, lo salteo. ¿Qué es lo que termina entregando Spotted? Los servicios digitales de Spotted, comenzando de aquello que quiere medir la ciudad, como por ejemplo la relación entre el hábitat natural y la evaluación de consumo. En función de esto, Spotted recaba todos los datos, datos abiertos, datos de satélite, y analiza estos datos para poder darnos un set de datos finales que son los datos analizados. En este set de datos finales tenemos algo que se puede utilizar para poder visualizar el resultado en un mapa. Y en función de las necesidades de nuestra ciudad, vamos a ofrecer 3 servicios digitales. El primero tiene que ver con la exposición urbana al calor, que calcula la exposición al calor en distintos escenarios, por ejemplo, en los parques, en los edificios públicos, la vulnerabilidad al calor urbano. Es similar a la exposición, pero en este caso se calcula la exposición al calor en relación con las poblaciones vulnerables y los servicios críticos, como por ejemplo guarderías o jardines de infantes, hospitales. Y el índice verde urbano, que es el método objetivo para poder identificar y calcular todas las zonas verdes de la ciudad. Por ejemplo, en la ciudad de Milán, utilizamos la vulnerabilidad al calor urbana para poder calcular el capital natural y la movilidad flexible, utilizando como por ejemplo las bicisendas y los datos que se obtienen desde el satélite. Y esto fue lo que obtuvimos. A la izquierda vemos los datos abiertos que provienen de las bicisendas de Milán. Y a la derecha tienen el resultado del servicio de exposición al calor urbano, que es una mezcla entre el mapa y las bicisendas, con distintos colores. Y este es el análisis con el que contamos. Comenzamos con los datos de satélite y luego los conjugamos con las bicisendas. Rojo quiere decir que el calor es sumamente alto y amarillo no es tanto y verde quiere decir que la bicisenda es buena en ese lugar de la ciudad. Y podemos comparar estos servicios en distintos periodos del año. De hecho, nosotros ya lo hicimos y vimos que, por supuesto, los resultados se modifican. Otro servicio es el capital natural y las zonas verdes. En Helsinki utilizamos el registro de espacios públicos y parques y jardines y también los datos de Sentinel-2. ¿Por qué utilizamos los datos de Sentinel-2? Porque eso nos permite referirnos al espectro para poder entender la temperatura, y esto es el índice urbano final. Cuanto más verde es el mapa, mayor presencia tenemos de áreas verdes en la ciudad. Finalmente, ¿cuáles son las acciones aprendidas
Nosotros descubrimos, aprendimos de este proyecto. Habitualmente tenemos muchísimos datos, contamos con muchísimos datos. Muchas veces hablamos de la disponibilidad de datos. En este caso, podemos hablar de variabilidad versus usabilidad de datos. Tenemos muchos datos, pero no todos ellos son utilizables. En algunos casos tenemos datos, pero no son públicos, o tenemos buenos datos, pero no pueden publicarse como datos abiertos. Y por lo general, el hecho de hacer públicos los datos no responde a cuestiones técnicas, sino que se podría ver como un procedimiento metodológico. Es algo que tiene que ver con todo el entorno. Y quizás sería mejor producir una metodología de cómo podemos hacer para poder destrabar estos datos y romper estos hilos, como decía Héctor en su presentación. Y sin ninguna duda, poner a las personas en el centro del análisis, en el centro de la decisión, es la mejor manera de generar mejores políticas de gobernanza de datos y tener mejor política explotando los poderes de estos datos. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Quiero hacer algunos comentarios muy breves porque quiero darles la oportunidad a todos los demás de responder preguntas. Y quería decir que la presentación nos muestra cómo podemos tener un proyecto que puede apuntar a distintos niveles para ciudades inteligentes y datos abiertos. Por ejemplo, como pueden ver, nos mostraban cómo la ciudad está implementando las primeras estrategias en materia de gestión de datos. Héctor, también también nos mostró cómo se pueden utilizar los datos abiertos para poder promover la privacidad y la transparencia. Y también Antonio nos mostró en la última presentación cómo podemos trabajar mejor con datos formales cuando tenemos las tecnologías y cómo se está utilizando en el caso de distintas ciudades. Por eso ahora me gustaría abrir a preguntas y respuestas. Pueden levantar la mano para hacer una pregunta o la pueden directamente compartir en el chat. Pueden hacer comentarios, lo que ustedes deseen. Bien. Entonces voy a tratar yo de iniciar esta discusión. Larisa, Voy a comenzar con perdón, Antonio. perdón, tenemos dos preguntas. We have to. Perdón, perdón. I can start. I think, hi, everyone. Puedo It's, empezar yo. from Open North Soy Canada. Cristian de Open North en Canadá This question is for Flora, and maybe y before I supongo que talk esta pregunta es para later, Flor, pero después for podemos seguir those hablando al in respecto. Pero para local context, how los que can estamos we trabajando en get un involved en un contexto what global, you guys are doing ¿cómo podemos to participar del proceso de redacción de lineamientos que vos mencionabas? ¿Podrías comentarnos un poquitito más acerca de los mecanismos de participación? Y el segundo punto, nosotros tenemos
obtuvimos algunos recursos en nuestra organización a través de algunas alianzas de datos. No sé si ustedes están trabajando, pero quizás les pueda resultar útil. Es bueno verlos a todos. Qué lindo verte, Cristian. Sí, yo diría que la mejor forma de colaborar con el proceso de redacción es organizando una consulta. Podemos buscar una coalición de organizaciones de la sociedad civil, como Open Data Charter, que ya lo hizo para Open North. En el proyecto de derechos digitales también venimos colaborando con ustedes, con lo cual yo diría que busquemos el momento para que podamos hacer esta consulta, para poder brindarles apoyo con las preguntas que nosotros queremos hacer en la sociedad civil. En el caso de la sociedad civil, las preguntas más importantes tienen que ver con los principios y las obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil para poder implementar y defender todos los principios que tenemos en el marco, pero también nos estamos abriendo para poder tener devoluciones de cualquier cosa que nos falte o cualquier obligación de un gobierno local. Me encantaría seguir hablando del tema y la verdad es que estamos muy ansiosos de tener alianzas y poder llevar a cabo estas consultas. Héctor o Antonio, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Open North es una de esas organizaciones que yo sigo muy de cerca, con lo cual les agradezco muchísimo el trabajo que están haciendo y de hecho tenemos a alguien que formó parte de Open North en el pasado y que ahora está trabajando aquí en Portland. Así que felicitaciones por el trabajo, muy buen trabajo. El próximo, perdón, tenemos a Diogo. Sí, muchísimas gracias por la presentación, fue un gusto escucharlos. Mi pregunta es un poco para todos nosotros. Y los ecosistemas son un término que se está utilizando muchísimo en tecnologías de la información, pero originalmente viene de la ecología, del medio ambiente, la energía, etcétera. Particularmente ahora con inteligencia artificial y el consumo de energía, entendemos que los sistemas electrónicos son tienen altos consumos de energía. ¿Ustedes están trabajando en estos temas? ¿Están monitoreando o elaborando la energía que se consume con estos portales e infraestructuras de datos abiertos? ¿O es algo que es completamente distinto? En mi caso, la segunda opción. No estamos monitoreando este consumo, que es muy importante, tal como señalabas, no forma parte de nuestra investigación. Es cierto. Perdón, Antonio, por interrumpir. En nuestro caso, la sustentabilidad es uno de los pilares principales de los alineamientos internacionales y estamos haciendo recomendaciones para medir la huella digital de todas las tecnologías y también decidir si una tecnología que tiene mucho impacto debería implementarse o no en la ciudad. En algunos casos, como por ejemplo la ciudad de Bruselas, ya está preguntando eso. Tienen un plan donde se le pide a todos los empleados públicos que demuestren que la tecnología no tiene un gran impacto o que de alguna forma hay un equilibrio entre el impacto para los ciudadanos y también para el medio ambiente. Y en este ecosistema, el ambiente también es una parte interesada, por eso tenemos que asegurarnos de que utilicemos esto para que sea ambientalmente amigable
y reutilizando también equipos. Y también tenemos una cuestión de hardware, que es, estamos efectivamente reutilizando los dispositivos que la administración pública ya no utiliza. Obviamente nos tenemos que ocupar de la ciberseguridad y de esa forma tenemos que tener un enfoque que nos permita implementar políticas de ciberseguridad para que estos dispositivos sean lo suficientemente seguros y no terminen siendo desechos electrónicos. Y bueno, estas cosas básicamente, la sustentabilidad y modelos sustentables. Y los impactos de la tecnología y también tratar de morigerar los efectos sobre el medio ambiente. Y en Portland, localmente, tenemos una vía de almacenamiento de abastecimiento que fue desarrollada antes del COVID, pero no fue explotada, porque antes estábamos en este proyecto de Smart Cities, de ciudades inteligentes, estamos tratando de hacer lo correcto, pero la prioridad más importante ha sido la recuperación económica de algunos otros objetivos. Y creo que debemos replanteárnoslo una vez más. Y vemos una cierta fricción entre el desarrollo económico y los centros de datos. Oregon ve que hay muchos centros de datos que se están planificando. La industria de semiconductores también tiene algunos beneficios cuando la infraestructura se desarrolla aquí, pero siempre tenemos que buscar este equilibrio entre el consumo de agua, la energía y los beneficios. Y recientemente tuvimos esta conversación en un evento sobre inteligencia artificial que tuvimos hace unas semanas. Tenemos que seguir trabajando en este tema. Sí, y en Europa, después de COVID, muchas de las medidas de sustentabilidad se revirtieron porque trataron de apuntar siempre al desarrollo económico, con lo cual sí, estamos dando pasos hacia atrás en muchas cuestiones. Sí, un spoiler, la sección para el mes que viene vamos a estar hablando acerca de los modelos de datos abiertos y cómo se pueden utilizar. Compras va a ser uno de los casos, con lo cual espero que puedas seguir con nosotros en las próximas sesiones. La voy a dar la palabra a Nati para ver si tiene algún comentario. Queda un minutito. Muchísimas gracias a todos y todas quienes se sumaron. Fue una sesión súper interesante y creo que estamos retomando la idea de hacer blogs para seguir las conversaciones luego de estas sesiones. Así que a todos nuestros oradores y oradoras ya les va a llegar el mail de Larisa para escribir sobre estas experiencias que han compartido. Y obviamente vamos a subir los videos a YouTube cuando estén listos y compartiremos. Nuevamente, muchísimas gracias por sumarse a esta sesión mensual. Como dijo Larisa, el mes que viene tenemos otra sesión, igual que siempre, y esperamos que todos y todas se puedan sumar. Y para todos aquellos que se sientan representados por esto, feliz semana de gobierno abierto. Espero que nos podamos ver en las múltiples sesiones que están sucediendo a lo largo de la semana. Un abrazo. Muchas gracias. Thank you, gracias. Thank you, bye. Chao. Thank you, Chao. bye. Gracias. Bye, thanks everybody. No.